Si ustedes me decían hace un tiempo que en este programa íbamos a hablar del Vaticano, no lo veía por ningún lado, salvo que fuera para alguno de esos episodios históricos donde muchas veces religión y ciencia van por caminos diferentes. Sin embargo, lo bueno es que no pasa eso a menudo y cada vez tal vez pase menos porque hay un colectivo de científicos convocado bajo el paraguas de esta Academia de Ciencias del Vaticano, que además tiene gente de Uruguay, y en eso ha estado trabajando Daniela Hilschel. ¿Cómo andás? Buenas noches, buenas noches. Sí, hoy vamos a hablar de esta academia tan particular, pero antes te invito a vos y a todos a hacer un viaje en el tiempo. Dale. Vamos a ir a principios de 1600, ¿no? Y vamos a hablar de tres muchachos revoltosos que andaban por ahí dando vueltas y generando ideas locas para el momento, ¿no? Acuérdense que en esta época el tema de conflicto entre la iglesia, que era la que realmente, bueno, mantenía, digamos, controlaba la educación, bueno, censuraba qué libros sí, qué libros no, marcaba... Cuando te descuidabas te prendía fuego, claro, ¿no? también, marcaba, Literal, exactamente, literal. marcaba el conocimiento todo tamizado a través de la teología, ¿no? En ese momento había unos muchachos ahí, como por ejemplo Francis Bacon, que desde la filosofía osaba decir que el conocimiento se generaba a partir de la observación y no por lo que decía la Biblia, ¿no? O después estaba Kepler, que explicaba que los movimientos de los astros en realidad tenían que ver con matemática y no con un ser supremo. Divina, claro. Y también estaba Galileo, que ahí sí pateó todo el tablero, volvió con Copérnico diciendo que era el Sol el centro del universo y mucho más. Entonces, bueno, en ese escenario hay otro personaje que quizás es mucho menos conocido, como estos tres nombres que acabamos de nombrar, pero que en realidad sus ideas eran bastante en línea con esta ruptura de lo que venía sucediendo. Y hoy vamos a hablar primero, entonces, antes de hablar de la academia de él, se llamaba, obviamente, Federico Cesi, y fue un noble italiano de una familia muy reconocida en Roma, pero que tenía, a diferencia de otros aristócratas que estaban atendiendo otros asuntos, a él le interesaba mucho la naturaleza, la botánica, el conocimiento, ¿no? Eso era extraño. Entonces, con esos intereses, él lo que decidió fue, ¿por qué no crear un grupo de sabios? Si nos ponemos a hacer paralelismos con hoy, capaz podríamos hablar como un GACH, claro, ¿no? Un grupo de WhatsApp, ¿no? De todos científicos popes, ¿no? Destacados en sus áreas, que se reunieran cada tanto para pensar el mundo que nos rodeaba. Así nació, entonces, vamos llegando al tema, la idea de Federico Cesi de la Academia de Ciencias, ¿no? Fue la primera idea, fue la primera academia de este estilo que después se inspiró a otras que surgieron en el mundo, ¿no? Pero finalmente Cesi tenía 18 años cuando tuvo esta idea, ¿no? Que eran otros tiempos, claro, ¿no? sí. Ya era un señor. Pero no solamente la ideó, sino que además la logró concretar, sobre todo de la mano de su familia, que tenía obviamente contactos con la iglesia en ese momento. Entonces convenció a Clemente VIII a que le diera la venia a esta academia que llamaron Academia de los Linces. Ah, ok. Y la Academia de los Linces, capaz ya empieza a sonar un poquito de historia, la Academia de los Linces debe su nombre a esa mirada literalmente aguda de los linces, porque Cesi quería mirar más en profundidad la naturaleza que los rodeaba, ya no solo con la censura, digamos, del conocimiento teológico. Así surgió entonces esta academia, que fue una apuesta muy audaz, de la cual después Galileo fue miembro, ¿no? O sea que imagínate, que después, bueno, por cosas de la vida, naufragó o buceó, vamos a decir, hasta que en el siglo XX, en 1936, fue refundada por Pío XI, que ahí finalmente la asoció al Vaticano, porque en su momento era una agrupación de personas. O sea, la Academia de los Linces, como nace, no era una parte, digamos, no tenía este título que tiene ahora de Academia del Vaticano. Exactamente, exactamente. Sí tuvo toda esta idea de pensar desde las ciencias, el mundo, con, bueno, el visto bueno papal, ¿no? Pero no estaba asociada al Vaticano hasta el siglo XX, cuando en 1936 se funda o refunda la Pontificia Academia de Ciencias
que es su nombre real, concreto. Nuevamente, en ese un poco antes de mitad del siglo XX, fue también algo bastante revolucionario y desde entonces empezó a sumar, a crecer en miembros y en ese tiempo Albert Einstein, Max Planck, Fleming, Carlos Chagas, Bernardo Husey y un montón de premios Nobel han sido miembros de esta academia, o sea que te das cuenta el nivel que tienen quienes la integran y también hay uruguayos. Eso es bien interesante. Y ahí, claro. y por eso estamos tratándola hoy en Sobre Ciencia. Pero me parece muy bien. Aparte, spoiler alert, hemos visto la cara. Hemos visto. Pero antes Sí. hubo otro uruguayo, que eso es ¿sí? interesante, Bien. que seguramente poca gente conoce. Julio García Otero, que es muy probable que no suene, falleció en 1966, o sea, es una persona que ya hace tiempo que está fuera del ruedo, digamos, para sus... digamos, como maestro, fue maestro de personas que seguramente ya están fuera de la actividad, retirado, seguro. ¿no? Pero fue profesor de medicina, médico cirujano y llegó a ser decano de la Facultad de Medicina. Él fue el primer uruguayo en ser integrante de la Academia de Ciencias del Vaticano, a la que se accede por candidaturas de pares. O sea, uno no puede ir y postularse ni asociarse, lo tienen que proponer los pares y hay una evaluación muy exhaustiva del personaje hasta que dicen que sí o que no. Mira vos, está ¿No? bien. También Eduardo de Robertis, o Edward de Robertis, que es mitad uruguayo, es un científico, un médico, mitad uruguayo, porque en realidad nació en Estados Unidos, vivió y estudió medicina acá en Uruguay, pero es estadounidense también, forma parte. Pero el que nos convoca hoy es el uruguayo que desde 2024 está en la Academia de Ciencias del Vaticano y que todos conocemos, que es Rafael Radi. Mira vos, está bien. De Robertis también es miembro de la Academia de Ciencias de Uruguay, ¿no? Exacto. Sí, correcto. Exacto. Por eso es como un medio uruguayo. Está Así bien. que tenemos 2,5 uruguayos en la Academia Pontificia del Vaticano de Ciencias. Pero bueno, justamente hablamos con Rafael, ¿no? A un año de su nombramiento y le preguntamos, bueno, ¿qué significa no ser parte de la academia, esta academia que tiene tanto prestigio entre sus miembros y qué implica qué implica que el Vaticano tenga Claro, una ahí está. academia de ciencia? Eso es lo que nos cuenta en esta parte del informe. Mi elección en la Academia de Ciencias del Vaticano es uno de los honores más altos que un científico puede recibir por el nivel de exigencia para integrarse a ella, que en una academia que es de número, donde el total de científicos que pueden ser incorporados son un total de 80 solamente en todo el mundo y en todas las disciplinas, donde a su vez cerca de la mitad de ellos son premios Nobel que viven. Obviamente implica que el nivel de exigencia para ingresar es muy alto y naturalmente me honra mucho haber sido primero propuesto y luego en el proceso de decantación, con múltiples ciclos de análisis y selección, haber llegado a haber sido integrado. En relación a cómo son las interacciones del Vaticano y la Iglesia Católica con la Academia Pontificia de Ciencias o la Academia de Ciencias del Vaticano, toda la agenda, tanto para la elección de sus miembros como para los temas de agenda que se tratan, funcionan en forma absoluta y totalmente independiente. El respeto que se nos ha expresado a través de lo que es la acción científica y bueno, todas las agendas científicas pasan exclusivamente a través de los miembros académicos, lo que sí en nuestros plenarios, ya que una vez por año o 2 veces por año se tocan temas científicos con una gran profundidad, con miembros de la academia y con invitados. Algunos de los invitados son clérigos, cardenales o sacerdotes interesados en temas científicos y van como oyentes y eventualmente pueden hacer preguntas. Por ejemplo, en el último evento que tuvimos se habló de inteligencia artificial y bueno, fueron líderes mundiales sobre este tema y bueno, como parte del auditorio había personas vinculadas a la curia, como habían otros expertos que no eran miembros de la academia y participaban haciendo preguntas. Hay judíos, hay ateos, hay agnósticos como yo. No sé si habrá musulmanes, pero quizás haya. Notoriamente es muy diversa la academia.
Bien interesante. Aparte, me imagino que puede ser discutir en un ámbito convocado, en este caso por la máxima curia de la religión católica, una discusión sobre inteligencia artificial. Debe haber sido lindo para escucharlo, ¿no? Totalmente, bueno, como dice Rafael, en realidad las discusiones son entre científicos. Claro. Los que pueden pertenecer a la iglesia o a otros credos están más como invitados, donde pueden opinar, pero no coordinan ni controlan lo que se habla allí, ni deciden que se habla allí. O sea, que Está bien, pero deben tomar insumos y... Por supuesto, claramente, están dentro del ámbito. Pero bueno, Rafael nos contaba, ¿no?, lo que es para él y lo que es para los demás científicos pertenecer a este grupo. Pero por supuesto le preguntamos por qué la academia, por qué el Vaticano tiene una academia de ciencias, ¿para qué sirve hoy? Esto es lo que nos dijo en la segunda parte del informe. La importancia que yo creo que tiene para el Vaticano tener esta Academia de Ciencias, por un lado es histórica. Es cierto que la Academia Pontificia del Vaticano tiene sus raíces en la Academia de los Linces, primera academia científica establecida a nivel mundial, antes que la Royal Society de Inglaterra, que fundó Newton, antes que la Academia de Ciencias de Francia, que cumplió 350 años. Y por otra parte, creo que también es una herramienta potente para el Vaticano y para todo el resto de las organizaciones de analizar con gran profundidad temas científicos de actualidad que pueden ir desde el cambio climático, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, que entiendo yo que posiciona a ese colectivo en un lugar mucho más actualizado y acercado al conocimiento, y para también ir haciendo las adaptaciones que desde esa propia organización se requieren. Entonces creo que lo veo yo como una forma muy inteligente de ir decodificando el mundo e ir resignificando las creencias religiosas desde un lugar que está mucho más basado en el conocimiento científico moderno y donde ellos lo interpretan como una herramienta complementaria a intentar llegar a la verdad. Con todo lo que significa el concepto de la verdad, ¿no? ¿Verdad? En ese caso el Vaticano lo que hace es estar actualizado y también tener posiciones que luego pueden transmitir al resto de sus creyentes, por ejemplo, ¿no?, en relación a todos estos asuntos tan importantes. Está buena esa mirada histórica, ¿no? Decir, bueno, yo te iba a preguntar cuando vos hablabas de la Academia de los Linces, muy anterior a las que son más conocidas, referencias globales, exactamente, ¿no? que son referencias incluso aún hoy. Pero si escuchamos a Rafael, vemos que en realidad el objetivo de la academia es el mismo que allá por 1603, ¿no? Esa idea de juntar sabios para generar una reflexión y dialogar entre ciencia y religión, no como algo separado, ¿no?, sino algo que puede caminar paralelo. De hecho, hay un montón de científicos que que profesan una religión, hay otros que no, hay otros que son agnósticos, hay otros que son ateos, pero que unan todas esas ideas, tanto religiosas como científicas, en una agrupación que reflexione. Sigue siendo lo mismo que motivó a Chessy, lo mismo que motivó a Pío. Pero también le preguntamos, ¿no? Rafael nos contó inteligencia artificial, ingeniería genética, clonación, ciencia para la paz, también han sido otros temas. Todos estos temas se tratan en las reuniones que ocurren periódicamente al año. Y además, lo interesante es que se generan informes después, ¿no? Informes que recogen todo lo que se reflexionó y que están a disposición del público. Eso te iba a preguntar, ¿los podemos leer en casa? Se puede en la página web de la Academia de Ciencias del Vaticano. Hay un apartado donde están todos los informes derivados de esas charlas. Y eso sirve de insumo, por supuesto, para cualquier persona que lo lea. Pero es que con las identidades que hemos ido viendo, que son apenas una porción, es casi una academia mundial. Totalmente. ¿No? Entonces leer reflexiones de ese colectivo sobre temas tan importantes como los que mencionaste, bien vale invertir un rato en esa lectura. Ni que hablar, ni que hablar. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué es importante? O si tiene algún impacto en que Uruguay esté representado en esta academia, ¿no? Eso le preguntamos más allá del honor, ¿no? Le preguntamos a Rafael entonces, ¿por qué es importante que Uruguay tenga una representación en esta academia? Y esto es lo que nos contestó.
Creo que para la comunidad científica uruguaya pertenecer a la Academia de Ciencias del Vaticano, como también lo es pertenecer a otras academias de ciencias internacionales, regionales o nacionales, es bueno tener un cuerpo de reflexión y pensamiento potente, elegido por pares, actualizado y en conexión con el planeta. En lo personal, cada vez que he ido a las reuniones de la Academia de Ciencias del Vaticano, la primera vez fui en el 2017, la segunda vez en el 2022, la tercera vez fue cuando directamente me incorporaron en 2024. Aprendí muchísimo por la agenda científica que se discute, por las personas que hacen los aportes y por la profundidad del debate. Y eso también lleva a la generación de algunos documentos de posición, como un documento muy reciente de posición que trata sobre la desinformación a nivel mundial, los movimientos anticiencia y el impacto que eso puede tener en nuestra calidad de vida, en la calidad de la democracia, en la calidad educativa. Entonces, bueno, tener esa reflexión de muchas personas que son muy destacadas a nivel internacional, creo que nos da un aporte más, una capa más de solidez, y también es una forma de poder estar representados en los foros más exigentes. Entonces, recuerdo que cuando yo fui incorporado, el Servicio Exterior del Uruguay, por la embajada existente en el Vaticano, se sintió muy reconfortada y también lo tomaron como un logro país. Así que creo que también forma parte de lo que es la diplomacia científica en el sentido más amplio, el Uruguay participando en los foros internacionales de ciencia de más alto nivel, y bueno, creo que es un ida y vuelta y refuerza el camino que Uruguay trabajosamente ha ido siguiendo, tratando de crear y desarrollar una comunidad científica pujante, potente e integrada con el resto del mundo. Ahí está, Dani. No es el primer uruguayo, es el segundo. Seguramente no será el último tampoco. Ojalá, ojalá que eso hable bien de la ciencia uruguaya, Claro. por supuesto. Recordemos que en su momento, seguramente mi lista se va a quedar corta, pero en su momento Rafael fue ingresado a la Academia de Ciencias de Estados Unidos hace ya bastantes años. Sí. Creo que fue el año pasado también que ingresó en la Real Academia, en la Academia de Ciencias de Colombia. Sí, también. No fue este año, nos Sí, perdemos. por acá. Bueno, obviamente presidió durante mucho tiempo la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay y recibió hace 3 años el primer premio, o sea, fue la primera vez que se entregó el Premio Nacional de Ciencias en Uruguay. Del Ministerio de Educación, ahí está. Sí, Rafael, y por supuesto, ojalá otros científicos del nivel de Rafael que vengan en el futuro, se sumen a esta academia o a, obviamente, otras que puedan tener esta idea de reflexionar sobre los temas de vanguardia, ¿no? Sobre todo, como decía Rafael, en estos tiempos de desinformación y de movimientos anticiencia, ¿no? Donde presentar diferentes miradas, dialogar entre ciencia, religión u otras expresiones culturales, suman para, bueno, tratar de que la ciencia tenga el lugar que merece. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bárbaro, Daniela, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.